Hola a todos, soy Alex y hoy quiero compartir con ustedes una historia especial, un momento lleno de significado que viví con Tuna. Todo comenzó cuando decidí darle un regalo verdaderamente especial, un regalo que viene del corazón. Fue un par de zapatos que busqué durante mucho tiempo esperando que le trajera alegría y felicidad. Después de disfrutar de una comida cálida en la granja de Tuna, no pude evitar sentir que nuestra conexión se volvía más profunda. Pero no todo fue fácil. Un gran desafío nos esperaba cuando mi madre y otra mujer empezaron a tramar para separarnos. ¿Será nuestro amor lo suficientemente fuerte como para superar todas las dificultades? ¿O tendremos que enfrentarnos a obstáculos inesperados? Acompáñenme en esta historia para descubrir la respuesta. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo momento de este emocionante viaje. Después de firmar el contrato con la empresa de John, no podía dejar de pensar en Tuna y Henry. Mi mente estaba llena de sentimientos encontrados, preocupación, amor y una extraña sensación de incertidumbre. Durante todo el viaje de regreso sentía que no podía concentrarme en nada. En ese momento recordé los viejos zapatos de Tuna, aquellos zapatos desgastados por el tiempo viejos, pero que siempre habían estado con ella. Ya no eran tan bonitos como antes y me preguntaba si aún le resultaban cómodos. Y entonces de repente una idea cruzó mi mente. Le compraré unos zapatos nuevos. Sería un regalo sencillo pero lleno de cariño y atención. Sin pensarlo más, vi una pequeña tienda de zapatos al lado del camino. Sin dudarlo ni un segundo, detuve el coche y entré en la tienda. El ambiente en la tienda era acogedor, llenándose con el aroma a cuero nuevo, y una sensación agradable se apoderó de mí. Comencé a elegir los zapatos no muy elaborados, pero elegantes y simples, exactamente el estilo que a Tuna le gustaba. Cada paso que daba al escoger los zapatos me acercaba más a ella. La emoción aumentaba imaginándome lo feliz que estaría Tuna al recibir este regalo. Después de un rato de elegir, finalmente encontré los zapatos perfectos. Una sensación de alivio me invadió como si hubiera encontrado una parte importante de mi vida. Continué conduciendo hacia la granja de Tuna, pero sin prisas. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse. El sol se ponía bajo en el cielo, creando una atmósfera suave y romántica. La carretera desierta me transmitió una paz inusual. Conduje lentamente disfrutando de cada momento, pensando en las cosas importantes de la vida en Tuna y en todo lo que deseaba. Antes de llegar a la granja, pasé por una pequeña tienda de comestibles al borde del camino, donde rápidamente compré algo de comida. Quería preparar una cena sencilla pero suficiente para sentir el calor y la cercanía. Esta comida sería un momento valioso para disfrutar junto a Tuna en medio de la tranquilidad de la naturaleza. Cuando mi coche se detuvo frente a la entrada de la granja, la luz tenue del atardecer iluminó el paisaje tranquilo de allí. Bajé del coche con las bolsas con los artículos que había comprado en la mano. Una sensación de alivio y paz se apoderó de mí como si todas las preocupaciones previas se hubieran desvanecido. Sabía que pronto estaría junto a Tuna y eso era lo más importante para mí en ese momento. Cuando entré en la granja, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. El cálido aroma de la comida cocinándose en la cocina me hizo sentir relajado, como si todas mis preocupaciones y cansancio desaparecieran de repente. Tuna estaba junto a la estufa moviendo con destreza la sopa en la olla con el vapor, levantándose suavemente y mezclándose con el aire fresco de la granja. Todo el lugar parecía envuelto en una calidez y paz absolutas. Al verla, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis ojos brillaron y una sonrisa natural apareció en mi rostro. Entré en la casa con cuidado, no queriendo interrumpirla, mientras ella estaba ocupada en la cocina, pero mi corazón estaba lleno de felicidad y satisfacción. En ese momento la señora Tang ya estaba en la granja. Se sentó tranquilamente en su silla de bambú en una esquina de la habitación.
Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron de alegría, y yo respondí con una sonrisa cálida saludando a ella y a Tuna, de manera amistosa. Tuna se dio la vuelta y sus ojos brillaron al verme. Sonrió ampliamente, corrió hacia mí con una gran sonrisa y su mirada estaba llena de alegría y felicidad. Le dije suavemente a Tuna y a la señora Tong que había pasado por una tienda y comprado algo de comida. Las invité a ambas a cenar conmigo y les dije que iba a sacar los alimentos que había comprado para que los tres pudiéramos comer juntos. Tuna asintió rápidamente, preparó los platillos que traía. En un instante todo estuvo listo. La mesa estaba bien puesta con platos sencillos pero llenos de sabor, creando una cena perfecta. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, pero el ambiente en la granja seguía lleno de calidez y confort. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa comiendo y conversando, compartiendo historias alegres y risas suaves que resonaban en el cálido ambiente de la pequeña casa. Me sentía increíblemente feliz. Esos momentos sencillos, esas cenas sin pretensiones, pero llenas de un valor inmenso, la atención, el amor y la conexión. No necesitábamos hablar demasiado, solo esos intercambios de miradas, las sonrisas suaves y los gestos de cariño eran suficientes para sentir el amor que nos teníamos. Los platillos simples pero preparados con todo el corazón hicieron que esta cena fuera más deliciosa que nunca gracias a la sinceridad y el cariño que cada uno de nosotros dedicaba al otro. En la mesa de bambú los platos estaban bellamente dispuestos, pero lo más importante era el amor cálido que nos envolvía. Una conexión presente en cada comida, en cada momento compartido, y en ese instante supe que este era el lugar en el que quería quedarme para siempre. Cuando la cena terminó, el ambiente en la granja seguía cálido y tranquilo como una suave ola que acariciaba mi alma. Sentado junto a Tuna y la señora Tong, sentí una felicidad simple pero completa. Sin embargo, había algo que no podía esperar más: el regalo que había preparado para Tuna. Sonreí, me levanté y lentamente saqué la pequeña caja de mi mochila, sintiendo la emoción como si estuviera a punto de entregarle una parte de mí mismo. Al abrir la caja, los elegantes y delicados zapatos que había cuidadosamente elegido aparecieron frente a Tuna. Sus ojos brillaron de inmediato como si todo a su alrededor se detuviera por un momento. La emoción la invadió por completo y no pudo evitar lanzarse hacia mí, abrazándome con alegría y felicidad, como si le hubiera dado el mundo entero. Susurró en mi oído dándome las gracias por el regalo, y supe que para ella no solo eran unos zapatos, sino un símbolo del amor sincero que le tenía. Sus palabras de agradecimiento conquistaron mi corazón, haciéndome sentir que había hecho lo correcto, que le había dado una verdadera felicidad. La señora Tong permaneció sentada en silencio a un lado, observando el emotivo momento entre nosotros. Sonrió suavemente con una mirada de satisfacción. «Alex es muy considerado», dijo. «Tuna seguramente será muy feliz con alguien como tú a su lado. Eso es lo que siempre he deseado para mi hija». Tuna y yo nos miramos ambos un poco avergonzados por el elogio de la señora Tong, pero no podíamos ocultar la alegría que sentíamos en nuestros corazones. Todo a su alrededor se volvió en silencio, como si todos los sonidos se detuvieran para crear el momento perfecto entre nosotros tres en esa pequeña habitación. Solo quedaban el amor y la conexión llenando el aire. Cuando el sol comenzó a ponerse, la señora Tong se levantó para irse. Se despidió de nosotros deseándonos una tranquila noche en la granja. Pero no quería que la señora Tong se fuera sola. Me levanté suavemente y le dije: «Señora Tong, déjeme llevarla de vuelta, que está de paso». Ella aceptó encantada, asintiendo a mi amabilidad. Después de unas palabras de despedida, nos dirigimos juntos fuera de la granja, dejando a Tuna sentada en el silencio del pequeño hogar. Tuna se quedó allí todavía emocionada.
Miraba los zapatos que le había dado su corazón lleno de felicidad. La calidez del regalo y de mi preocupación por ella la hacían sentir afortunada de tenerme en su vida. Sonrió para sí misma imaginando el futuro por venir, los momentos dulces que compartiríamos. Pero mientras Tuna estaba sola sin saberlo, afuera, un plan se estaba tejiendo en silencio con el propósito de separar nuestro amor. Una oscuridad empezaba a cubrirse, y los peligros ocultos que aún no se habían revelado amenazaban rápidamente la felicidad que ella estaba disfrutando. Pero en ese momento, Tuna solo sabía mirar su regalo sumida en la felicidad simple que le traía lo que le di. No tenía idea de que el mayor desafío aún estaba por venir. Después de llevar a la señora Tang a su casa, conduje solo por la carretera vacía con el corazón lleno de alegría y paz. Los momentos que había compartido con Tuna, su mirada feliz al recibir el regalo, todo eso me hizo sentir que la vida realmente tiene sentido. Sonreí pensando en las conversaciones alegres con la señora Tang, en los momentos cálidos junto a Tuna y en la conexión cada vez más profunda que había entre nosotros. Todo parecía volverse más claro y valioso en mi mente. Cuando llegué a casa, entré y una sensación de relajación y alivio me invadió de inmediato. Las tensiones y el cansancio de un día largo desaparecieron de repente. Me senté, pasé la mano suavemente sobre la caja que contenía los zapatos que le había regalado a Tuna. Una sensación de satisfacción llenó mi corazón, como si hubiera logrado algo realmente importante, algo lleno de significado. No podía dejar de sentirme afortunado de ser amado y de poder amar a alguien como Tuna. Lo que había hecho hoy era solo una pequeña parte de lo que quería darle, pero para mí tenía un valor inmenso. No tenía prisa por hacer nada, solo me senté allí, dejando que mi mente se sumergiera en pensamientos positivos sobre el futuro. Aunque sabía que aún quedaban desafíos y dificultades que podrían llegar de forma inesperada en ese momento, todo eso parecía no importar. Lo único importante era el amor que sentía por Tuna, y haría todo lo que fuera necesario para proteger ese amor, sin importar las tormentas que pudieran venir. La luz cálida de la lámpara parpadeaba suavemente iluminando el espacio tranquilo y acogedor. Me recosté en la silla sintiéndome en paz y satisfecho, pero en lo profundo de mi corazón aún había una pequeña preocupación. Aunque todo parecía perfecto en este momento, sabía que los desafíos nos esperaban. Sin embargo, independientemente de lo que sucediera, había tomado la decisión de proteger mi amor por Tuna. Nada podría cambiar eso. Từ na gật đầu, nước mắt chưa kịp lau khô đã lại rơi. Cô bước lên xe cùng Alex và lại nhìn ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nơi đã kêu mang lại không cô lúc khó khăn. Và cô nghĩ lại khi đi ra sân, chuẩn bị rời đi, Từ na quay lại ôm chầm lấy bà Tăng. Cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Thấm đẫm vạt áo, người phụ nữ đã giang tay đón cô khi cả thế giới quay lưng. Người đã nấu cho cô những bữa cơm, dù cháu ngủ mỗi đêm, lắng nghe cô kể bao uất ức trong không thành lời. Con cảm ơn bà, thực sự rất cảm ơn. Bà đã cho con một mái nhà, một niềm tin đứng dậy. Nếu không có bà, có lẽ con đã không thể tiếp tục. Bà Tăng ôm lấy cô, giọng bà nghẹn ngào. Con cứ đi đi, nhớ ngôi nhà này, luôn luôn mở cửa chào đón con quay lại bất cứ lúc nào.